A nosotros nos concierne el tema gas natural y gas licuado también, entonces vamos a hablar de los gases. Los gases son cuerpos fluidos, es decir, que no tienen una forma definida y que, al igual que la burocracia y los sistemas de computación, se expanden hasta ocupar todo el volumen disponible. Se los identifica por su fórmula química, según la composición de su átomo o molécula, utilizando la nomenclatura de la tabla periódica. Los elementos más usuales con que vamos a trabajar son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Y ejemplos de fórmulas químicas que ustedes conocen perfectamente: el CH4 de metano, O2 es el oxígeno molecular del aire, el N2 es el nitrógeno molecular del aire. Vamos a trabajar mucho con la masa molecular. A los elementos de la tabla periódica se les asigna una masa arbitraria según su posición en la tabla. El primero en la posición de la tabla es el hidrógeno molecular, el hidrógeno atómico, H, que tiene entonces asignada la masa molecular 1. Y los demás tienen su masa molecular asignada según su posición en la tabla. El carbono 12, el oxígeno 16, nitrógeno 14 y azufre 32. Estos son los átomos. La molécula de oxígeno, por ejemplo, que contiene 2 átomos de oxígeno, tiene una masa molecular de 32. Y la molécula de nitrógeno, que tiene 2 átomos de nitrógeno, tiene una masa molecular de 28. A los gases, entonces, se le calcula la masa molecular sumando las masas moleculares de los átomos componentes. Por ejemplo, para el CH4 sería 12 del carbono y 4 del hidrógeno, 16. Para el oxígeno 32, para el nitrógeno 28. Es importante destacar que estas masas no tienen unidades. Son números arbitrarios elegidos de acuerdo o asignados de acuerdo a su posición en la tabla periódica de elementos. No se trata, no se dice que la masa del metano sean 16 gramos o kilos o newtons, o gramos o kilos. Ahora sí, vamos a tratar de asignarles un número. Y vamos a hablar del mol y del número de Avogadro. Dado entonces el número de la masa molecular, si tomamos una cantidad de gas en gramos igual a ese número de la masa molecular, en esta masa hay siempre la misma cantidad de átomos. Este es el número de Avogadro, 6.0227 por 10 a la 23 átomos de carbono. Y es un número muy importante, porque nos dice que si tomamos la misma cantidad de masa de acuerdo a la masa molecular de la sustancia, hay la misma cantidad de átomos en las dos, para las dos sustancias. En 32 gramos de oxígeno 2, por ejemplo, también hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de O2. Este número es el número de Avogadro, y a la cantidad esa en gramos igual a su masa molecular se la denomina molécula gramo o mol. Nosotros vamos a usar siempre la denominación mol. En un mol de gas siempre entonces la misma cantidad de elementos, 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Pero como la masa molecular de los distintos átomos o moléculas es distinta, en un mol siempre hay distintas cantidades de masa. Hay el mismo número de elementos, pero tienen distinta masa cada elemento. Entonces la cantidad de masa que hay en un mol es igual a la masa molecular expresada en gramos. Un mol de CH4 contiene 16 gramos de CH4. Un mol de N2 contiene 28 gramos de N2. Densidad. Dijimos que los gases pueden variar su volumen. Pueden expandirse o contraerse para ocupar el volumen disponible. Entonces,
es necesario definir qué cantidad de masa hay en un volumen dado. A esto se le llama la densidad y comúnmente se le indica con la letra griega ρ, que es como una especie de P redondita a nivel del renglón. La unidad entonces es kilogramos por metro cúbico. En sistemas imperiales la unidad suele ser libras masa por pie cúbico o slugs por pie cúbico. Entonces habíamos suspendido acá donde definíamos la densidad, la cantidad de masa que hay en un volumen dado en kilogramos por metro cúbico. Una ecuación que vamos a tener que utilizar muy seguido es la ecuación de estado de los gases. En realidad esta es la ecuación de estado de los gases ideales. Los gases reales pueden apartarse un poco de esta relación, particularmente a muy altas presiones o a muy altas temperaturas. Pero, digamos, desde el punto de vista ingenieril, para el trabajo del matriculado en combustión, esta expresión es más que suficiente. Esta expresión, la ecuación de estado de los gases, tiene varias formas. Ustedes si buscan en libros, especialmente en libros un poco más viejos y en libros de química, van a encontrar distintas expresiones de la ecuación de estado de los gases. Esta es la expresión que me gusta utilizar a mí porque me permite trabajar con las variables que hemos definido y con las variables que vamos a utilizar en combustión. Entonces la describimos así, decimos P es igual a ρ por R sobre W por T. Y ahora vamos a ver de qué se trata.